Bueno, pues bienvenidos ahora a este tema, que todavía seguimos en la primera unidad, que vamos a empezar con primera ley de la termodinámica. Específicamente en el tema de hoy vamos a introducirnos a la primera ley, sus conceptos, de sus fundamentos, vamos a hablar un poco de lo que es la energía interna y una de los mecanismos de transferencia de energía, que es el trabajo. De acuerdo, entonces aquí vamos a iniciar. Que esta cosa, ok. Como les decía, empezamos hablando un poco de los principios de conservación, que son ejes rectores universales, en el que se fundamentan muchas leyes de la naturaleza. Vamos a hablar de qué es la primera ley de la termodinámica, que conocemos como energía interna, qué la caracteriza. Vamos a definir al trabajo, que es una forma en la que se transfiere la energía. Y vamos a hablar sobre el trabajo mecánico, lo vamos a definir, vamos a ver su matemática detrás y algunos ejercicios resueltos. Bueno, a manera de introducción, todos nosotros sabemos, todos nosotros hemos escuchado quizá desde la secundaria, por ahí, que existen los principios de conservación de la masa y de la energía. ¿Sí? Estos principios universales son ejes rectores de muchas cuestiones que suceden en nuestro universo. Eh, Nos repitieron hasta el cansancio que la energía no puede ser creada ni destruida, solo transformada. Eso todos lo sabemos, ¿no? No es posible crear energía de la nada, tampoco es posible desaparecerla. La energía va a estar siempre en constante transformación, va a estar pasando de una forma a otra forma, se va a estar almacenando por algunos cuerpos. Sí, aquí vienen algunos ejemplos, por ejemplo, las plantas que captan la radiación electromagnética y esa energía la utilizan, o parte de ella, para sintetizar compuestos con alto contenido energético, ¿no? Entonces, de un tipo de energía, energía radiante o de la luz, se convierte en energía química, se almacena a través de enlaces químicos y nuestro cuerpo pues puede utilizar la energía química y convertirla en energía mecánica. De hecho, a través de la combustión de los azúcares y de otras moléculas con alto contenido energético, nosotros desarrollamos movimiento. La energía eléctrica, que es un tipo de trabajo al final, esa energía que se transfiere en forma de trabajo, puede cambiar y convertirse en energía térmica, o sea, que se transfiere en forma de calor. Y aquí es otro ejemplo, así como el del hombre, pues los autos, el motor de combustión interna requiere de la energía química, de la entalpía que se desarrolla mediante la combustión de un hidrocarburo, y entonces pues también lo convierte en energía de movimiento, en energía mecánica. Y así, en nuestro universo hay transformaciones energéticas todo el tiempo, es constante esto, ¿no? Todos lo sabemos. Entonces, la primera ley de la termodinámica se fundamenta en este principio de conservación de la energía. Es básicamente una consecuencia de, por ahí entre 1840 y 1850, muchos filósofos, científicos, gente pensante de aquella época ya planteaban la idea de que la energía no se creaba, no se podía crear energía de la nada, siempre necesitabas tener una fuente de energía para poder desarrollar otra energía. Algunos lo explicaban de una manera filosófica, de una manera deductiva, y pues fue hasta por ahí del 1849 que simultáneamente Mayer y Joule, a través de sus observaciones y sus experimentos, pues logran establecer las bases para el primer principio de la termodinámica, o la primera ley de la termodinámica. Y esto fue un concepto fundamental porque nos dio a entender o nos hizo saber que el calor y el trabajo son al final entidades físicas equivalentes, es decir, que ambos, a pesar de que funcionan de manera diferente, fungen el mismo objetivo dentro de los fenómenos físicos, que es el transferir energía. Son mecanismos, son vehículos en los que la energía se transfiere. Por ello,
bueno, Joule sobre todo empezó a trabajar más y a desarrollar más esta idea. Y pues basándose en sus trabajos, observando cómo el calor podría transformarse y producir trabajo, después llegaron otros científicos que dieron más forma a esta idea, como Sadi Carnot y el segundo principio de la termodinámica, pero bueno, no nos adelantemos. Decíamos que entonces es una generalización del principio de conservación de la energía para un sistema que va a desarrollar o va a tener un intercambio energético con el entorno. Entonces, siempre que un sistema vaya a transferir energía hacia sus fronteras y desde afuera, desde el entorno hacia adentro del sistema, la primera ley de la termodinámica se estará cumpliendo. ¿Y qué dice la primera ley de la termodinámica? Se puede resumir en una simple sumatoria. Es una ecuación muy sencilla, donde dice delta U es igual a Q más W. Bueno, ¿qué significa esto? Delta U es la variación de energía interna del sistema. Q es calor, energía que se transfiere en forma de calor. Y W es energía que se transfiere en forma de trabajo. Un poco más adelante vamos a ir definiendo esto un poquito más. La primera ley dice que la variación de energía interna de este sistema va a ser igual a la suma de la energía transferida en forma de calor y la energía transferida en forma de trabajo que se da entre el sistema y su entorno. Así de simple, ¿sí? A partir de este enunciado, de esta ley, pues entendemos que desde el punto de vista termodinámico, la transferencia de energía entre los sistemas solo se puede dar por dos formas. Digamos que solo hay dos vehículos por los que la energía puede pasar las fronteras de un sistema. O es en forma de calor o es en forma de trabajo. Calor lo vamos a ver en dos clases más adelante. Hoy nos vamos a enfocar un poco más en el trabajo. Ahora, existe una convención para el criterio de signos tanto de Q y de W. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Bueno, porque van a ver, si se ponen a investigar un poco algunos libros, antes sobre todo, se seguía una notación un poco diferente y decía que delta U era igual a Q menos W. Y se tomaba a W con un signo negativo porque esa W que se ponía ahí era el trabajo que el sistema hacía sobre el entorno. Sin embargo, luego llega la UPAC más adelante. Ya sabemos que la UPAC es la que pone, bueno, no sé si ustedes ya lo sepan, ¿no? Pero la UPAC es el ente de la química o es la organización de la química que establece los estándares y las referencias y dice cómo se van a llamar las cosas, qué notación se va a utilizar para que todo esté estandarizado y en todo el mundo se sigan las mismas reglas. Entonces, desde el punto de vista de la fisicoquímica, porque en algunas aplicaciones de la física esta fórmula de la primera ley se deja con un signo negativo, pero para nosotros que nos interesa más desde la perspectiva química, W y Q van a ser siempre positivos cuando sean desde el entorno hacia adentro del sistema. Es decir, ¿por qué es positivo W cuando el entorno genera trabajo sobre el sistema? Pues porque el sistema va a aumentar su energía. Entonces, se considera positivo todo aquello que aumenta la energía interna del sistema. ¿Qué aumentará la energía interna del sistema? Pues que le apliques calor, ¿sí? Un cuerpo va a aumentar su energía interna si tú le aplicas calor o si le aplicas trabajo. Por ejemplo, un gas que lo presurizas, un líquido que lo aplastas, eso significa aplicarle trabajo hacia el sistema y entonces la energía de ese sistema aumenta. En cambio, si el sistema transfiere esa energía desde dentro de sí hacia afuera, va a ser negativo tanto W como Q. O sea, si el sistema es el que está transfiriendo calor hacia afuera, Q sería negativo. Y si el sistema es el que está generando trabajo hacia afuera, W es el que sería negativo. Ese es el criterio de UPAC. Entonces dejamos esta fórmula con este modelo general de una suma
Y ya, sí, dependiendo de las características del sistema, si el sistema es el que está perdiendo energía en forma de calor, pues yo en mi fórmula aquí le voy a poner un menos. Y si el sistema está ejerciendo trabajo hacia el exterior, pues aquí también le voy a poner un menos, ¿no? Y al final, pues la energía interna va a haber disminuido. Las unidades de delta U. Delta U siempre va a tener unidades de energía. Por lo tanto, Q y W también forzosamente tienen que tener unidades de energía. Acuérdense que en matemáticas, para que yo pueda sumar algo o restar algo, necesitan tener las mismas unidades. Entonces, si delta U tiene unidades de energía, por lo tanto, esto que se está sumando acá también tiene que tener unidades de energía. Los joules son las unidades de energía del sistema internacional, pero pues pueden ser calorías o pueden ser BTUs o puede ser cualquier unidad de energía. Ok. Energía interna. Bueno, todavía no la hemos definido, ya estamos hablando de ella, que el primer principio, etcétera, etcétera. Bueno, pero ¿qué es? ¿Qué diantres es la energía interna? Si nos vamos a los libros, dice que es la caracterización macroscópica de las energías microscópicas de todas las moléculas que componen el sistema. ¿Qué quiere decir esto? A ver, explícamelo en español. Miren, cualquier sistema sabemos que va a estar formado por una cantidad alta de partículas que, aunque parezca que no se mueven, sí están en movimiento. ¿Por qué? Porque los átomos y las moléculas que forman a cualquier masa van a tener movimientos. ¿Qué tipo de energía tienen estas partículas? Pues tienen energía cinética porque, por ejemplo, imagínense un vaso de agua y que esté ahí quieto en su cocina, aunque parezca que no, si tú te vas a nivel microscópico, los átomos y las moléculas de agua están en constante movimiento, se mueven de un lado hacia otro. ¿Qué otro tipo de energía pueden tener? Pueden tener energía potencial, lo que se le llama gravitatoria, que es la energía que se le da a un cuerpo por la altura a la que se encuentra. Acuérdense que la energía potencial tiene que ver con la posición del cuerpo. Potencial elástica. Esta energía potencial elástica se da por la vibración que dan las moléculas. Muchas moléculas o los átomos vibran como en un sólido, están en constante vibración y esta energía también es parte de lo que compone al sistema completo. Y bueno, por su estructura, también van a tener energía química, que son la energía que se almacena en los enlaces de la materia. Y pues obviamente porque tienen un núcleo, dentro del núcleo hay movimiento de partículas subatómicas como electrones y protones. Entonces también esta energía se le conoce como energía nuclear. Entonces la energía interna es una sumatoria de todas estas energías microscópicas y es una magnitud macroscópica, es decir, es a grandes rasgos una sumatoria en global o la energía global de todos estos tipos de energía que se dan a nivel microscópico. ¿Sí? El valor de U es la suma de todas las energías del interior del sistema. Entonces, como hablamos de energía interna, estamos hablando de la energía cinética, potencial, química y nuclear que tienen las partículas al interior del sistema. Esto quiere decir que no se incluye ni la energía cinética global ni la energía potencial global. Es decir, si tú tienes un vaso con agua ahí en tu cocina, parado, sin que se mueva, ¿tiene energía cinética ese vaso? A nivel global no, porque no se está moviendo. ¿Tiene energía potencial global? Pues sí, dependiendo de la altura a la que esté, pero no se está moviendo tampoco, ¿no? Podrías decir que es constante su energía potencial global. Sin embargo, a nivel microscópico sí que hay energías cinéticas y sí que hay energía potencial global. Si tú lo vieras a pequeña, acercándote muchísimo a una escala muy pequeña, entonces tú verías que sí hay energía cinética, aunque parece que ese vaso no se mueve. Y esta magnitud se engloba dentro de lo que conocemos como energía interna, que es muy importante dentro de la termodinámica. Pareciera que no, pero sí es muy importante. Puede definir varias cosas. Entonces, esta energía interna que ya aprendimos lo que es una función o magnitud de estado. Es decir, nos va a permitir describir el estado termodinámico al que se encuentra un sistema. Ahora, como ya lo dijimos,
engloba energías a una escala muy pequeña. Entonces esto imposibilita que nosotros en la práctica real podamos medir esta magnitud de manera absoluta, porque son escalas muy pequeñas que no nos permiten, no tenemos la capacidad instrumental, analítica, para nosotros decir exactamente cuál es la energía interna de un sistema. No se puede, es imposible. Sin embargo, eso no nos impide que nosotros podamos calcular su variación. ¿Por qué? Pues porque nosotros, si bien no podemos calcular exactamente cuál es la energía interna de un vaso con agua, sí podemos ver en un momento dado qué tanto cambia esa energía. ¿Sí? Si tú tienes, por ejemplo, un vaso con agua a 90 grados y lo dejas ahí durante 15 minutos y después vuelves a tomar su temperatura, pues verás que a lo mejor ya está a 75 o a 60, no sé. Si tú realizas los cálculos del calor que se transfirió del sistema hacia afuera, tú puedes saber cuál fue la variación de la energía interna. Entonces, a lo que voy con todo esto es que U, o sea, la energía interna, nunca la vamos a ver solita, siempre la vamos a ver acompañado de un delta. Esta letra de aquí, letra griega, delta, significa variación, o también se le llama a veces incremento, pero no me gusta incremento porque a veces también puede ser un decremento, que decrezca. Le vamos a llamar variación. Delta significa variación. Y este delta va a ser muy utilizado en nuestro curso porque hay muchas magnitudes que son similares a la energía interna y que no las podemos determinar en una escala absoluta, y que entonces lo que tenemos que hacer es determinar solamente sus variaciones. Entonces, me gustaría que vieran este video porque aquí se explica un poquito más visual estos conceptos que acabamos de ver sobre energía interna y primer principio de la termodinámica, y yo creo que les va a servir un poco para tener más idea, y si salen dudas pues las podamos discutir. Aquí está el video, está en inglés, tiene subtítulos en inglés, pero si se van a configuración, traducir automáticamente y español, les da unos subtítulos bastante decentes que sí les va a permitir entenderle al video. Ahora, vamos con trabajo. Y ya vimos hace rato que trabajo lo determinamos como W. Rihanna lo definió muy bien ahí cuando sacó su cancionzón, el cumbión ese de Rihanna que dice work, work. Bueno, es por work, es la W de trabajo. ¿Y qué es el trabajo? Bueno, es una transferencia de energía que se da a través de las fronteras de un sistema y que está asociada a un cambio en las variables macroscópicas de ese sistema. ¿No me entendieron nada? Está bien, ahorita lo vamos a explicar. Pero tengan en cuenta esto. Variables macroscópicas. Está asociado a un cambio en las variables macroscópicas. ¿Qué tenemos que considerar? Que el trabajo es un mecanismo de transferencia de energía. Mecanismo es una forma en la que la energía se transfiere. No es una energía, no es un tipo de energía. Es un paso de energía a través de las fronteras del sistema. Pero como no es un tipo de energía, no es algo que el sistema va a tener o va a almacenar. Tú no puedes decir, este sistema tiene 200 joules de trabajo. Eso no marca un sentido. Porque el trabajo no es algo que se almacene. No es como decir, tiene una energía potencial de 200 joules. Eso sí tiene sentido. Pero decir, tiene un trabajo de 200 joules, no tiene sentido. Lo que puedes decir es que este sistema ejerce un trabajo de 200 joules. ¿Qué quiere decir esto? Que transfiere 200 joules de energía entre sus fronteras. Eso ya es distinto. Bueno, entonces el trabajo es un mecanismo de energía. Algunas veces, en algunos lugares, sobre todo en videos que son de difusión, o en artículos que son de difusión, o en programas, tanto el calor como el trabajo dan la idea o usan la analogía como si fueran un tipo de energía. Y en muchos casos, en un análisis muy simple, podríamos pensar o podríamos dejarlo así como si fueran un tipo de energía, pero en realidad siempre tenemos que tener bien en cuenta que tanto el calor y el trabajo son mecanismos de transferencia de energía, son formas, son vehículos en los cuales se transfiere la energía.
Como decíamos, está asociado al cambio en las variables macroscópicas. ¿Cuáles son las variables macroscópicas? Volumen, presión, posición, velocidad, voltaje, entre otras. Pero no a la temperatura, que la temperatura es microscópica, es una variable microscópica. Y aquel paso de energía que se da por un cambio en la temperatura no se le conoce como trabajo, se le conoce como calor y tiene unas características totalmente diferentes. Entonces, ¿cuándo va a haber trabajo o cuándo el sistema va a estar realizando o recibiendo trabajo? Cuando haya un cambio en sus variables de volumen, de presión, de posición, de velocidad, de voltaje, de aceleración, etcétera. ¿Sí? O sea, por ejemplo, cuando tú le pegas a una pelota de fútbol, ¿qué haces con esa pelota de fútbol? Esa pelota de fútbol se va a mover y no se va a mover por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Se va a mover porque tú le transferiste energía desde tu pierna, desde tu sistema como tal, transfirió energía que es el que la pelota convierte o la pasa y se convierte en energía cinética y lo mueve. Eso es el ejemplo más clásico de una transferencia de energía en forma de trabajo, que es precisamente el tipo de trabajo que vamos a ver ahorita, que es el trabajo mecánico. ¿Qué es el trabajo mecánico? Bueno, el trabajo mecánico es aquel que tiene que ver con desplazamientos y movimientos, señores. Estricto, en la definición del libro, es el producto de una fuerza por el desplazamiento que ejerce sobre un cuerpo. Es decir, ¿qué ocurre cuando nosotros aplicamos una fuerza hacia un cuerpo? Pues que podemos cambiar las propiedades macroscópicas de este cuerpo. ¿Como cuáles? Como su posición, como su velocidad, como su aceleración. Entonces, imagínate que esta señora pues empuja esta caja para acá, le aplica una fuerza lo suficientemente grande que vence la fuerza del roce o la fuerza que actúa en sentido contrario, ¿sí? Acuérdense de las leyes de Newton y el principio de acción y reacción. Pues si esta fuerza es lo suficientemente más mayor que esta de acá, va a haber un desplazamiento. Y entonces ahí es donde estaremos hablando que hay trabajo, que está desarrollando ese trabajo. ¿Y cómo se calcula el trabajo? Con esta formulita que tenemos aquí. ¿Qué es esta formulita? ¿Qué me está diciendo? Se ve muy fea, se ve muy complicada. En realidad es muy sencilla. Esta F que tenemos aquí es la fuerza que se aplica. Una magnitud vectorial. Una fuerza tiene una magnitud y tiene una dirección. Esto que tenemos aquí se le llama teta. Es una letra griega también. Entonces es el F, la fuerza, por coseno de teta, donde teta es el valor del ángulo que se forma entre la dirección de la fuerza y la dirección del desplazamiento. Ojo con esto, valor del ángulo que se forma entre la dirección de la fuerza y el desplazamiento. Ahorita en la diapositiva que sigue lo vamos a explicar un poco más. Y delta X no es más que la diferencia en la posición, el cambio en la posición del objeto, dicho en palabras en castellano, la distancia que recorre este cuerpo que se mueve, así de simple, la distancia lineal. Entonces, ¿qué unidades tiene el trabajo? Pues imagina que multiplicas la fuerza que está en newtons por la distancia lineal que esté en metros, pues va a ser joules. ¿Por qué? Porque el coseno de un ángulo no tiene unidades. Entonces las unidades que me resultan de newton por metro va a ser joules. Acuérdense que fuerza por distancia me da energía. Entonces las unidades, si estamos siguiendo el sistema internacional, W va a estar en joules. Que si yo uso kilonewtons, por ejemplo, ¿puedo usar kilonewtons por metro? Sí puedo usar kilonewtons por metro, pero entonces lo que me va a resultar no va a ser joules, van a ser kilojoules. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? ¿Puedo usar newtons por centímetro? Sí, pero entonces ya no vas a tener joules, vas a tener newton por centímetro y eso no tiene nombre, no está bautizado. Lo que está bautizado con un nombre que es newton por metro es joule. Entonces, conclusión con esto, cuando estamos haciendo nuestros cálculos, corroboremos que tenemos newtons y metros para obtener joules. Si no tenemos newtons y estamos usando kilonewtons, pues lo que vamos a obtener es kilojoules. Ojo aquí.
Decíamos de este angulito de aquí, teta. Decíamos que es el ángulo que se forma entre la dirección de la fuerza y la dirección del desplazamiento. Imaginen que este objeto de aquí lo estamos desplazando en esta dirección de esta flechita roja, pero la fuerza que le estamos aplicando, imagínense que estamos tirando a lo mejor con una cuerda y la cuerda pues está como en una polea y entonces la cuerda jala pero en esta dirección, entonces la dirección de la fuerza es hacia acá. Este ángulo que se forma entre el desplazamiento y la fuerza es lo que vamos a meter en nuestra fórmula de aquí, que es teta. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando el ángulo que se forma sea menor a 90 grados? Si tú metes en tu calculadora coseno de cualquier número entre 0 y 90, te va a dar un valor positivo. Si tú pones coseno de 90, es decir, que la fuerza fuera hacia arriba y el desplazamiento fuera hacia la derecha, lo que te va a dar es un valor de 0 y entonces no habría trabajo ahí generado. En conclusión, el trabajo va a ser positivo siempre que la dirección de la fuerza y la dirección del desplazamiento formen un ángulo agudo, es decir, menor a 90 grados. ¿Cuándo no va a haber trabajo? ¿Cuándo no se va a estar haciendo trabajo sobre el sistema? Cuando no haya desplazamiento. ¿Qué quiere decir? Tú puedes aplicar una fuerza, por ejemplo, puedes empujar una pared con todas tus fuerzas, pero si esa pared no se mueve, tú no estás generando trabajo hacia la pared, ¿sí? El desplazamiento es fundamental. Si no hay desplazamiento, el trabajo es cero. No hay transferencia de energía en forma de trabajo. ¿Qué pasa cuando la fuerza aplicada es perpendicular? Imaginen que ustedes quieren mover esta caja de aquí y aplican una fuerza hacia arriba. ¿Ustedes creen que la caja se va a desplazar hacia la derecha? Pues no, ¿verdad? No. Entonces no habría trabajo ahí, no habría transferencia de energía porque es perpendicular la dirección de la fuerza y el desplazamiento. Ya decíamos que para que se pueda mover esto, necesitamos que el ángulo sea menor a 90. Entonces, si es perpendicular el ángulo de la fuerza con respecto al desplazamiento, mi trabajo también va a ser cero, no va a haber trabajo. Ahora, ¿cuándo voy a obtener la mayor cantidad de trabajo? ¿En qué momento yo obtendría la mayor transferencia de energía posible para empujar una caja? ¿De qué forma les parece a ustedes que sea más sencillo mover una caja? ¿Empujándola en este ángulo o empujándola en un ángulo más pequeño o empujándola exactamente en la misma dirección? Pues yo creo que todos pensaríamos que si yo quiero mover esta caja hacia allá, pues la voy a empujar en esa dirección, ¿verdad? No la voy a empujar hacia arriba, no la voy a empujar hacia allá. La voy a empujar en esa misma dirección. Y entonces esto efectivamente es correcto. Si yo empujo o ejerzo la fuerza en la misma dirección que el desplazamiento, entonces el ángulo sería cero, ¿verdad? Porque si yo tengo que son que están sobrepuestas, que una pasa encima de la otra, pues no hay un ángulo que se forme, no se forma ningún ángulo, el ángulo es de cero. Y si tú pones en tu calculadora coseno de cero, esto sería 1. Entonces, cuando esto vale 1, pues es como si lo pudieras eliminar de aquí y entonces mi W se convierte en fuerza por distancia. Conclusión, si la fuerza y el desplazamiento llevan la misma dirección, el trabajo será máximo y como coseno de 0 vale 1, pues el trabajo será el resultado de la fuerza por la distancia recorrida. Y esto lo vamos a ver un poquito más a detalle en los siguientes ejercicios. El ejercicio 1, el ejercicio 2 y el ejercicio 3 están en los videos siguientes del canal, de la lista de reproducción, para que ustedes los puedan ver y entendamos un poco más esto.